Hola a todos. Bueno, hoy tuve un llamado que quiero escuchar, un llamado eh, que he elegido atender, que es un llamado a compartir un poco más la visión de un curso de milagros. Este llamado nace precisamente de ver la situación que está percibiéndose en el mundo y cómo esta ha causado tanto miedo, como, como pareciera que nos gana el miedo más allá de incluso lo que pueda ocurrir, es decir, más allá de un coronavirus, más allá de un desplome de acciones, de bolsa, de valores, de lo que sea que ocurra, eh, es miedo. El miedo parece haberse apoderado de nuestras mentes. Y quisiera hacer a través de una explicación, lo más breve que pueda. Suelo cuando comienzo mis clases no parar. Realmente lo que hago lo amo, me apasiona, porque he descubierto a través de las enseñanzas de un curso de milagros y de la no dualidad un camino hacia la paz, un camino real, un camino que me permite volver a mi centro y aún frente a circunstancias como estas, recordar quién soy, recordar que soy un ser espiritual. Esto que les voy a transmitir es exclusivamente para aquellas personas que estén dispuestas a soltar el miedo, cuya voluntad sea de paz. No porque la de todos no sea esa voluntad, sino porque algunos, al desconocerla, algunos, al seguir en ese inconsciente colectivo de alguna manera, se han olvidado de esa voluntad y la han fragmentado en múltiples deseos. Voy a explicar, sin explicar muy profundamente la metafísica del curso, voy solo a hacer una especie de gráfico que nos permita reconocer algunos aspectos de la percepción para, para que podamos encontrar las razones, ¿sí? Porque nuestra mente lógica siempre quiere motivos, entonces quiero compartir con ustedes esos motivos que realmente nos llaman a estar en paz, a elegir paz en lugar de miedo. Esto siempre hago la claridad sin que haya una renuncia a hacer lo que hay que hacer. Es decir, si en tu ciudad, en tu país te dicen que lo que debes hacer es lavarte las manos 20 veces al día, usar tapaboca, encerrarte en un lugar, lo que sean las normas sanitarias de tu país, las sigues. El punto es por qué desterrar el miedo de nuestra mente. Voy allí. Espero que de verdad esto sea útil, lo hago con todo el corazón y con un solo propósito, el propósito de recordar quién somos. Bueno, veo que no se ve tan bien, vamos a ver si ponemos un poquito más vertical el tablero. Allí, vamos a ver si allí se ve. Y vamos a poner la cámara un poco más hacia el tablero, así dejen de verme a mí, lo importante es que vean la gráfica. Entonces, imaginémonos que esto que estoy pintando aquí, ¿sí? Eh, digamos que es todo el mundo, el universo entero, ¿sí? Y que esto, que sería la fuente como tal, es Dios. Voy a tratar de subrayar para que se vea. Dios lo abarca todo. Llámale como quieras. Universo, vida. Mi intención en ningún momento, y quiero que la sepas, es polemizar. En ningún momento. Mi única intención con esto es expandir conciencia, expandir amor, que es lo que ha sanado mi vida y la de tantos que han pasado eh, en mis consultas, mis talleres, pero además tantos que conozco como compañeros de camino, maestros, etcétera. Entonces, Dios está en absolutamente todo, pero así como en la Biblia, ¿sí? Nos hablan de ese mito de Adán y Eva, así un día en la mente
en la mente de Dios, uno de sus hijos quiso experimentarse separado. Es por esto que en ese mito o en esa historia de Adán y Eva se muestra cómo Adán come de un árbol del bien y el mal. Ese bien y mal es lo que podríamos llamar un mundo dual, ¿cierto? Y ese mundo dual además tiene otra connotación y es que mmm, se mueve en el tiempo y entonces tiene lugar entre el pasado y el futuro. Si recordamos lo que ocurrió en ese instante de manera mitológica, es que se escribe en la Biblia y se escribe en muchos libros sagrados está esto mismo representado con otras historias. No se trata de endiosar las historias, es decir, de decir esta es la historia real, sino simplemente de encontrar los paralelismos que nos ayuden a discernir. En ese libro, en el Génesis, aparece cuando Adán come de esa manzana, de ese fruto del bien y del mal, es decir, entra en la dualidad, pero además cuando ese Hijo de Dios, esa mente, porque todo esto que estamos observando aquí, tanto Dios sería una conciencia, ¿sí? Una conciencia de amor, una conciencia de amor. No sé si se ve allí, ok, de amor. Y en este momento, cuando el Hijo de Dios intenta separarse, dice que experimenta una expulsión del paraíso. ¿Qué implica esto? No que Dios lo haya expulsado, es decir, una conciencia de amor que hace más que amar, solo amar. ¿Okay? Pero cuando este Hijo de Dios se experimenta ausente de su Padre, cree que le ha traicionado, cree que ha podido encontrar como la fórmula mágica para sustituirlo, ¿sí? Para ser de alguna manera como Él, para usurparlo, siente algo que es natural en la mente, bueno, no es lo natural, es lo programado en la mente, que es un miedo psicológico, una culpa. Y esto es lo que la religión llama pecado original. Esa culpa conlleva algo que es el miedo al castigo. Y ese miedo al castigo, ¿sí? Es lo que luego en nuestro mundo se proyecta en formas. Entonces tenemos un mundo en el que hay formas, hay carros, hay casas, tenemos hijos, ¿cierto? Hay muchas cosas, hay dinero, hay personas, paisajes, etcétera, ¿sí? Un mundo que entonces ahora tiene un contenido tanto de amor como de culpa, miedo y castigo. Porque Dios no se ha ido de este mundo. Si ven las rayitas que dibujé al principio, atraviesan este mundo. Es decir, que el amor atraviesa nuestro mundo, atraviesa la percepción. Así nosotros lo único que percibamos sean formas, pero todas las formas hacen parte de la proyección proveniente de este sistema de pensamiento al que llamaremos ego. ¿Qué significa ego? Ego significa un yo ilusorio, un yo personal, separado. De hecho, etimológicamente la palabra es un yo falso. Y si nos damos cuenta, nosotros vivimos casi que en función de nosotros hasta que no tomamos conciencia, ¿sí? Cuando ya comenzamos a tomar conciencia, digamos que cambia un poco nuestra percepción del mundo y estamos en esto. Y por eso Jesús decía, niégate a ti mismo, niégate, porque mientras te creas un yo separado de tu fuente, vas a sufrir, vas a vivir desde el miedo. ¿Cómo vivimos? Necesito ir al trabajo, está lloviendo y digo, ay no, pero no debería estar lloviendo. Pero resulta que el señor de la finca de enfrente necesita que llueva para que sus cultivos crezcan. Pero no, yo, solo me importo yo. Quiero que el mundo gire en torno a mí. Quiero que mi pareja se comporte como yo quiero que se comporte. Quiero que mis hijos sean como yo quiero que sean. Quiero que no haya coronavirus. Quiero que no haya desplome de bolsa. Quiero que la vida funcione a mi manera para protegerme a mí. Porque como me he identificado con un cuerpo y me siento separado, entonces necesito velar por mi supervivencia.
¿Mm? Esto es, esto es clave, porque siempre que yo estoy creyendo que soy un cuerpo, soy presa del miedo. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? Estamos ante un escenario que nos muestra mucho miedo y parece que o mucho horror, o muchas cosas que parecen que atacan a este personaje, a este yo. Esas cosas son producto de una percepción, y esa percepción es producto de esta mente, ¿sí? Porque viene del miedo. Todo lo que viene del miedo, todo lo que no me da paz, viene de esta mente, que es lo que también llamamos inconsciente colectivo, ¿sí? Inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué pasa con este inconsciente colectivo? Que es el que está proyectando todo lo que percibimos. Ahora bien, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de miedo. ¿Qué ocurre si en lugar de hacerme cargo de lo que experimento, lo que hago es permitir que el miedo se instale en mí? Que este miedo va a seguir proyectando un mundo de miedo, de dolor, de juicios, de castigo. Hasta que yo no me detenga y no esté presente en mí y no elija, pese a todo lo que sucede, recordar que mi padre no es que mi padre no es un castigador, que mi padre es el amor mismo y que estoy a salvo porque yo no soy un cuerpo, porque soy uno con mi padre, porque soy un ser espiritual, porque siempre, siempre, siempre estoy a salvo, porque soy eterno, perfecto, porque estoy aquí con un propósito trascendental. El propósito de los místicos, de los espirituales, de quienes practicamos cualquier tipo de espiritualidad no dual, cuando estamos radicalmente comprometidos con el recuerdo del ser que somos, el propósito es unirnos al amor, unirnos al sistema de pensamiento de Dios, recordar que Dios jamás se ha ido y elegir por encima de todo ese amor en nosotros, esa paz en nosotros. Es por esto que Jesús decía, busca primero el reino y lo demás se te dará por añadidura. Ahora bien, vamos a lo práctico. Pudiera que muchas personas digan, pero ¿y entonces, Mari? O sea, entonces no siento miedo, no me pongo una mascarilla, no hago... No, como les dije al principio, hago lo que tengo que hacer. Es decir, en el mundo hay unas normas, hay unas prácticas. Lo práctico lo hago, desde donde lo hago. Lo importante es observarme. ¿Estoy alimentando este sistema de miedo y estoy alimentando el dolor en el mundo? ¿O estoy dispuesto a detenerme, a estar presente en mí para sanar esta mente y aportar a que este inconsciente colectivo de miedo sea menguado para que crezca Dios y para que sea Dios quien se experimente, para que deje, para soltar mi arrogancia? Entonces, vamos al tema de la arrogancia para terminar, que no quiero que sea un video muy largo, quisiera que de verdad pudiesen compartirlo y podamos aportar a la sanación de la mente y pudiesen llevarlo hasta el final, hasta esto práctico. Pasos del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es un puente que establecemos entre la mente ego y la mente de Dios. Nuestra conciencia, cuando ya tiene una apertura, un despertar, comienza a escuchar también a esta mente de Dios. Previo a esto solo escucha el ego, solo escucha el miedo. El punto es, si ya yo estoy escuchando, accediendo a esta información, es porque mi conciencia está despertando y tiene la posibilidad de perdonar. Perdonar, la palabra, su origen etimológico es permanentemente donar, permanentemente entregar. ¿Entregar qué? El miedo, la culpa, el castigo, la arrogancia, el ataque, la defensa, la identificación con un yo personal, la identificación con un cuerpo. Pasos. Primero, está presente en ti. Frente a todo lo que está ocurriendo, mantente aquí en tu centro, presente. ¿Quién soy? Recuerdo que soy el Hijo de Dios. ¿Qué siento aquí? ¿Siento paz o conflicto? Siempre que no sientas paz, dice el curso, un curso de milagros, dice, siempre que no experimentas dicha, es porque estás reaccionando sin amor ante una de las creaciones de Dios. Siempre, siempre que no estás experimentando dicha, gozo, paz. Así que me observo, no estoy experimentando gozo, me dejé de las noticias, me dejé de la historia de un amigo, siento miedo. No lo niegues, no se trata de negarlo, al enemigo no se le niega, porque no es un enemigo real, es algo que es la proyección de tu mente.
Si intentas negarlo o lo rechazas, lo haces real. Entonces, si esto está en mi mente, yo necesito sencillamente dar un paso al costado, es decir, dejar de prestarle atención al miedo en mi mente. Donde yo enfoco mi atención, allí enfoco, digamos, la energía, ¿sí? O la intención con la que se va a generar mi realidad. Entonces, dejo de enfocar mi atención en el miedo, suelto el miedo y digo, entrego. Estoy dispuesto a entregar. El miedo siempre viene precedido de unos pensamientos, entonces observo. ¿Qué pensamientos llegan? Ay, Dios mío, ¿y si el coronavirus llega hasta aquí? ¿Y si me muero de coronavirus? ¿Y si esto hace que ya no podamos trabajar? ¿Y si ya no puedo, por ejemplo, en mi caso, no puedo hacer talleres, no puedo hacer retiros, si suspenden todos los eventos? ¡Ah! ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y si la gente está tan ocupada con esto que o están teniendo el tema ahora de trabajo en casa, por ejemplo, otro negocio de mi esposo y mío es un coworking? Ay, si ya las empresas no van a venir más, y todo el mundo va a estar de teletrabajo, Dios mío, ya no van a pagar las oficinas, ¿de qué vamos a vivir? Y si los niños ya no estudian, todo esto, ¿m? Todo esto. Y llega a la mente, digo, bueno, ¿de qué me sirve dejarme llenar de miedo? ¿De verdad con el miedo puedo evitar lo que vaya a ocurrir? ¿Sé yo acaso qué propósito tiene cada escena de mi experiencia? Porque, ojo, aquí está Dios. Y en este momento hubo una voluntad de separarnos, pero aquí yo puedo elegir una voluntad de unidad. Quiero volver a Dios. Y cuando mi voluntad de unidad se hace presente, entonces Dios o ese Espíritu Santo en nosotros, que lo puedes llamar como quieras, guía interno, Atman, en fin, como lo quieras llamar, realmente no me imagino a Dios pensando en, ay, no me dijo Dios, no se ofende, no pasa nada, es una presencia en ti. Entonces entrego esa presencia en mí, todos esos pensamientos de miedo, desde una rendición total. No sé, no conozco el propósito de nada. Voy a darle la vuelta a ese pecado original, entre comillas, esa culpa, ese error primigenio. Ya no voy a creer que sé más que Dios, que puedo defenderme a mi manera, que puedo fabricar escenarios en mi mente para defenderme. No tengo nada de qué defenderme. Recuerdo mi verdad. De hecho, ahí en redes, en Instagram, en Facebook, dejé una oración muy linda que es parte de nuestro curso Descubre la Paz en Ti, que está en este momento corriendo. Mañana tenemos nuestra tercera clase y bueno, volvemos a abrir ya en julio. Eh, y es un curso muy lindo porque precisamente es eso, es puedo encontrar mi centro, puedo encontrarme con mi esencia, puedo dejar de buscar afuera lo que está dentro. Y entonces hago esa oración que es recuérdame quién soy en ti. Déjame descansar en ti y vuelvo a mi paz, me centro, respiro y vuelvo a mi paz. Este gesto sana toda la mente inconsciente. Este es un gesto de amor. Este es el mejor gesto que puedes hacer por el mundo. Esto es realmente, esto es realmente ir a la causa, es dejar de intentar pelear con aquello que yo mismo he fabricado desde un miedo para continuar en un bucle, es ir a la fuente y realmente entregar esto para volver a quien verdaderamente soy, para realmente contribuir con mi paz a la paz del mundo. Así que bueno, deseo de corazón que este regalo sea útil para ti, para tu familia, para con quienes quieras compartirlo, que de verdad, de todo corazón, esto es lo primero con lo que empiezo todos mis talleres, siempre me gusta iniciar con esa metafísica del curso para que podamos comprender qué sentido tiene la espiritualidad no dual. Te envío un abrazo, feliz día, tarde para todos y bueno, no al miedo, volvamos al amor. Chao, chao.